Es importante que tengamos claros los conceptos a la hora de venir al altar, para que no se haga de una manera rutinaria y religiosa, sino siempre que sea todo con fe. Porque sin fe, ¿qué más sigue? Es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerque a Dios, dice, crea que le hay. ¿Qué más? Nunca te acerques al altar de una manera religiosa, porque vendrás sin fe. Y esa ofrenda no agrada a Dios. Por tanto, cada vez que te acerques al altar, ven con fe. Primero, de que Dios la recibe. Y segundo, de que tiene efectos. Tu ofrenda tiene efectos. Solo dos dicen amén. Bueno, os amo igual, ¿eh? Hay una palabra rema que la recibí mientras que estaba predicando mi esposa el jueves. Me inspiró. A mí me inspira mi mujer, no sé a ti quién te inspira. Me inspira mi mujer. Es una mujer de Dios y es muy guapa. Aleluya. No voy a ser tonto, ¿no? Ya que la escojo una guapa, ¿no? Gloria al Señor. En lo poco está lo mucho. En lo poco está lo mucho. Es una palabra que parece que se contradice en sí misma, pero no. Es una frase profética del reino. Alguien diga, en lo poco está lo mucho. ¿Cómo puede ser? Pues sí, puede ser. ¿Puede ser que en lo poco esté lo mucho? Sí, en el reino de Dios sí. En lo natural no lo sé, porque yo no camino según la carne, yo camino según el Espíritu. Hay un pasaje de la Escritura que yo es la primera vez en 14 años que lo voy a tocar. Mateo capítulo 25. Te amo, Jesús. Perdonad, es que el iPad ya lo tengo saturado y me va fallando. Esa es la señal que Dios quiere que tenga otro. Mateo capítulo 25. Versículo 14. Creo que muchos de nosotros hemos oído este pasaje y los que no lo habéis oído, pues lo vais a aprender correctamente, porque muchos de nosotros a lo mejor no lo hemos aprendido bien. Pero en Dios siempre hay un tiempo nuevo de aprendizaje. Uno no lo sabe todo, ni tampoco lo ha oído todo. Siempre va aprendiendo por más que hayas oído. Bueno, son las 12:24, nos hemos alargado un poquito, pero es que hoy me amanecí yo con ganas de cantar. Pero lo siento, perdonadme. ¿Queréis que predique? Que os veo con cara de sigue cantando, pero ¿predico o no? De verdad. Israel, ¿quieres que Israel? Siempre le digo Israel, Señor. Es Javier. Como viene de Israel, le digo Israel y me sale porque viene de Israel.
Javier, lo bendecimos a él y a su esposa Fari y a sus hijos. Y lo quiero mucho. Él es el del café. Él es el que me hace ese café tan bueno. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. A ver a quién le suena este verso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A alguien le suena este verso? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, nuevamente en el verso 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y responde su señor: siervo y malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Hasta aquí. Siempre hemos tomado este versículo como que es lo que se nos dirá cuando entremos en el reino de los cielos. Pero no es así. No está haciendo referencia cuando vayamos al cielo. Porque que alguien me diga qué fue lo bueno que hizo el que estaba a la derecha de Jesús para que el día que fue a morir le dijera a Jesús: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo de bueno ese hombre cuando él mismo dijo: yo estoy aquí porque lo merezco? No hizo nada bueno. Por tanto, al cielo no se entra porque hagas cosas buenas. Al cielo se entra porque tú estés afine con el carácter de Dios. Si te gusta lo puro y lo santo, llegará un momento que sea lo que practiques, entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, este versículo, Mateo capítulo 25, 21, y luego el verso 23, que dicen lo mismo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es: ¿cuál es el gozo del Señor con aquellos que son fieles en lo poco? ¿Cómo se refleja el gozo del Señor? Porque le dice claramente: entra en el gozo ¿de quién? De tu Señor. En el contexto podemos ver un hombre que recibe unos talentos, unos 5, otro 2 y otro 1. Este hombre se va de viaje y cuando vuelve, el de 5 le da 10 y el de 2 le da 4. Pero él, el Señor le dice: sobre poco has sido fiel. Por tanto, él sabía que lo que habían recibido esos 2 hombres, o esos 3, era poco. No hace falta que lo dijeran ellos. Ya sabía él que era poco. Alguien diga: en lo poco está lo mucho. Yo no soy muy listo, ni tampoco vengo de familia de listos. Pero hay una cosa que yo veo aquí.
Y es que cuando estos hombres se pusieron a trabajar los 5 talentos, los 2 talentos y el 1 talento, ellos sabían que era poco. Pero es que el Señor también ve que era poco. Hay veces que no le queremos dar la justa importancia a lo que tenemos. Si lo que tenemos es poco, ¿por qué vamos a decir que es mucho? Es poco, aunque para mí sea mucho. Una cosa que para mí lo poco que tenga sea mucho, y otra cosa que lo que yo tenga sea mucho. Si es poco, es poco. Pero el asunto no es lo que tenga uno. Porque tú puedes tener poco o puedes tener mucho. El asunto es cómo se es con lo que se tiene. ¿Y qué es lo que mira el Señor con lo que tú tienes? ¿Sabían estos 3 hombres que lo que tenían ellos era poco? ¿Y el Señor sabía que lo que le había dado a ellos era poco? Porque Él mismo lo dice. Ven, buen siervo y fiel, que en lo poco, Él sabía que lo que tenía, que lo que le había dado era poco. Y ellos sabían que lo que había recibido era poco, aunque para ellos fuese mucho. Pero hay algo que fue lo que a mí me llamó la atención y es: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? Para aquellos que en lo que saben que es poco, son fieles. Alguien diga, me voy a regozar. ¿Qué puede hacer que al Señor le complazca si lo tiene todo? A una persona que lo tenga todo, ¿qué le puede llenar? No hay nada. Es más, dice la Biblia que Él es quien lo llena todo en todo. Entonces, ¿qué le puede llenar a Él? Nada. Ahora, hay algo que a Él le produce gozo. Levanta tu mano para recibir esta palabra. Lo que le produce a Dios gozo, ¿sabéis qué es? Tu abundancia. Que estés en abundancia. ¿Cuál es la mejor recompensa que le puedes dar a alguien? Que sabiendo que tiene poco, se ha comportado espléndidamente contigo. ¿Cuál es la mejor recompensa? Gracias, un abrazo, cuando te vea te invitaré a algo. ¿Cuál es? Que tú le devuelvas ese bueno que ha hecho contigo, que tú se lo devuelvas con creces, para que vea en la recompensa que ha sido el haber hecho eso. Lo vais a entender luego el mensaje. Yo sé, el concepto lo tengo yo. Ahora tengo yo que transmitirlo. Pero te vas a gozar. Un simple gracias no le valía a estos hombres, que con lo que ellos trabajaban, que era poco, se esforzaron mucho. Un simple gracias era una falta de respeto. Gracias, qué bien te has portado. Cuando te vea por ahí, ya te invitaré a algo. Eso es una falta de respeto.
le dice: ven, buen siervo y fiel, que en lo poco has sido fiel. Ahora dice, ahí está. ¿Cuál era el gozo del Señor para ellos? Ponerlos ¿dónde? En lo mucho. ¿Cuál es la recompensa que le va a sobrevenir a alguien que teniendo poco se esfuerza mucho? Las recompensas son abundancias. Por eso en el reino de Dios, y lo dice bien claro, parábola del reino de Dios. Parábola del reino de Dios. Lo dice bien claro, es que cuando alguien trabaja con lo que él sabe que es poco y se esfuerza mucho, la recompensa que Dios le da a él son abundancias. Y hay un rompimiento que se produce en el espíritu cuando alguien que sabe que tiene poco se esfuerza mucho. Tú rompes en el mundo espiritual esas paredes invisibles que hacen que no avances, que tu mente no se desarrolle, que siempre estés en un estancamiento. Lo que produce ese rompimiento es que tú, sabiendo que lo que tienes es poco para el Señor, que es poco para la iglesia, que es poco para tu vida espiritual, tú con ese poco te esfuerzas mucho. Y con eso provocas un rompimiento en el mundo de los aires hasta que llega al trono de Dios, y cuando Dios va a verte dice: tú has sido fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Porque en lo mucho no te pones tú, es imposible. ¿Cómo tú te vas a poner en lo mucho si lo que tienes es poco? Pero en lo poco está lo mucho. Si tú coges un puñado de semillas de trigo y la echas a una sartén con un poco de aceite o mantequilla, ¿qué se producen? Palomitas. Si hay 100 semillas, salen 100 palomitas. Pero si tú coges esas 100 semillas, que son pocas, ¿qué son 100 semillas? ¿Alguien ha ido al cine alguna vez? Yo tengo 4 entradas gratis para ir al cine. No te puedo invitar porque no me llega, pero cuando he ido al cine me he comprado palomitas. ¿Para qué sirven las palomitas? Para nada, te las comes y ya está. Pero si cojo 100 puñados de palomitas y las siembro en el campo, al cabo de los 6 meses, ¿cuánto tengo ahí, Javier? Tengo un sembrado que da millones de palomitas. En lo poco está lo mucho. Si tú coges una naranja y te la comes o haces un zumo, ¿qué es lo que hay? O 150 mililitros de naranja o una naranja que te comas. Pero si tú coges esa naranja y le coges la semilla y la siembras en el campo, cuando vas al cabo de los 2 años, ¿qué puede haber ahí? Un naranjo que te dé 200 naranjas. En lo poco está lo mucho. ¿Sí o no? ¿Qué le estaba diciendo el Señor aquí? ¿Le estaba hablando el Señor aquí algo sobre la eternidad? No, le estaba hablando algo de la recompensa por ser fiel en lo poco. Y alguien dirá: sí, pero es que al final dice que será echado fuera donde es las tinieblas, donde el lloro y el crujir de dientes. No se está refiriendo a la eternidad. Se está refiriendo a que cuando alguien desprecia lo poco, queda excluido de los propósitos de Dios, y la palabra tinieblas es ignorancia. O sea, vas a entrar en un mundo de incertidumbre, y ahí es donde está el lamento. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Por qué no fui fiel? Se me pasó mi tiempo. ¿Ahora dónde encajo yo? Os recuerdo que cuánta gente hay. Yo he orado por mucha gente en los hospitales, en sus casas, que estaban a las puertas de la muerte y nunca habían sido miembros de ninguna iglesia. Y por la fe sé que hoy están con el Señor.
se arrepintieron de sus pecados y el Señor los perdonó. ¿Que no reciban galardones? Pues quizás no, pero sí que están en las moradas eternas. Por tanto, al cielo no vas a entrar porque tú hayas producido aquí, o más o menos, no, sino porque tú hayas vivido en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero si le doy la vuelta, ¿qué dice? Si vivo en santidad, veré al Señor. Este pasaje se está refiriendo al concepto que hay de trabajar con lo que tienes. Tú tienes que ser noble. Si lo que tengo es poco, es poco. No es que lo menosprecie, es que lo que tengo es poco. Pero lo que tengo, lo doy con esfuerzo. Y le pongo excelencia. Y la recompensa del Señor para este tipo de gente, ¿sabéis cuál es? La abundancia. Y ahí es donde está el gozo del Señor, cuando tú empiezas a caminar en abundancia. Él se goza porque ve lo que produce en ti la abundancia. ¿Qué produce en ti la abundancia? Que alguien levante la mano y diga, yo sé lo que es estar en escasez. Estos son millonarios todos. ¿Alguien sabe decirme la diferencia de estar en escasez a tener en abundancia? Hay mucha diferencia. ¿Cómo cambia tu actitud? ¿Cómo cambia tu carácter cuando estás en escasez? ¿A alguien le ha pasado? El decir no puedo, no tengo. ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo? Pero la realidad es no tengo tiempo. Pero cuando tienes abundancia, ¿qué hace tu rostro? No tienes miedo de decir no. Todo dices que sí. Tienes alegría. No te sabe a nada mal. Se te quita hasta los dolores. Tienes problemas, los solucionas. Eso es lo que le da gloria al Señor. Cuando Él ha visto que ha cambiado tu estado de ánimo de pasar de lo poco a la abundancia. Vente conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 12 al 16. Por eso los cristianos, cuando estamos en el tiempo de la estrechez, vivimos con gozo, porque sabemos lo que produce servir a Dios cuando no se tiene. Porque sabemos lo que va a pasar en nuestro mundo cuando nos esforzamos en nuestro ámbito, en nuestra circunstancia, en nuestro contexto de vida. Cuando tú te pones a alabar al Señor sabiendo que lo que tienes es poco. No es que los otros digan que es poco, que ya lo digo yo, que sé que lo que tengo es poco. Pero dentro de lo poco yo me esfuerzo mucho. Y eso produce rompimientos. Y eso hace que venga la bendición de Jehová. ¿Y qué dice la consecuencia de la bendición de Jehová? ¡Que enriquece! Dice así. Ella respondió, todo esto es porque Elías le pide a ella una torta. Dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Sí, Primera de Reyes, capítulo 17, versos 12 al 16. Perdón si no lo he dicho antes. Y un poco de aceite. Alguien diga, en lo poco está lo mucho. ¿Qué sabía esta mujer lo que tenía en las manos? No lo sabía. Lo que sí que sabía es que era ¿qué? Poco. Cuando tú le das importancia a lo que tienes y eres realista, tu fe se desata. ¿Sabes qué he notado? Que los fantásticos son los que niegan la evidencia, pero es que la realidad es que no tienen fe. Porque el que tiene fe le da importancia a la realidad. Oye, si lo que tengo es poco, ¿por qué voy a decir que es mucho? ¿Por qué voy a guardar el postín? Oye, si no tengo, no tengo.
¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, pero estoy sin trabajo. ¿Cómo va tu casa? Estoy bien, hermano, pero ahora estoy pasando por limitaciones. Tengo problemas en mi casa. ¿A cuánto le cuesta a la gente decir su problema porque quieren guardar un postín? Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras que tú quieras esconder lo poco, nunca verás la gloria de Dios. Porque el que le da importancia a lo que tiene en la mano, se vuelve una persona sensata, se vuelve una persona humilde. Y los humildes, dice la palabra, serán exaltados. El soberbio es el que esconde lo que tiene. El asunto de por qué el que tenía un denario fue condenado, porque se avergonzó de tener uno. Por eso lo enterró. Y cuando uno es orgulloso, se vuelve un mentiroso. Yo sabía que tú recoges donde no sembraste. Ah, pues si sabes que lo que yo recojo donde no me siembro, ¿por qué no lo haces? Ponlo, aunque sea que me dé intereses. ¿Ves? La mentira tiene las patas muy cortas. El asunto es que era un orgulloso, que él le daba vergüenza trabajar con un denario. Y hay gente que cree que lo que tiene es tan poco que no sirve, pero se avergüenza porque no tienen carácter de reino. Y el que tiene carácter de reino dice: Señor, si lo que tengo es esto, con esto te voy a alabar. Señor, lo que tengo en mi mano es esto, con esto te voy a servir. Pero tan importante es mi ofrenda, que yo sé que es poco, pero para mí es mucho. Tan importante es mi ayuno, tan importante es mis 15 minutos de oración, tan importante es mi asistir a mi iglesia, como ese que está manejando multitudes o teniendo mucho dinero. Porque él es fiel en lo que es y yo soy fiel en lo que soy. Y aquí no se mide la cantidad, se mide la fidelidad. Si fiel uno es en lo poco y fiel es en lo mucho, ¿quién es más fiel? Igual. Porque lo que Dios mira no es la cantidad, ¿qué mira? Fidelidad. En lo poco fuiste, ¿qué? Fiel. Es la primera palabra que le dijo. Y ahora le dice: en lo mucho te pondré. ¿A qué se refiere? Si estaba hablando todo el rato de dinero. Se estaba refiriendo al dinero. Y muchos de nosotros no queremos aceptar esto porque la religión nos tiene diezmados, nos tiene mermados. Dios quiere que salgamos de toda escasez. Él no es el Dios de la escasez, Él es el Dios de la abundancia. Tú te acercas a Él necesitado y cuando aceptas su vida y aplicas sus principios, te hacen avanzar, te hacen prosperar. Uno no queda igual después de estar un tiempo en la presencia de Dios. Siempre uno va mejor. Sigo leyendo. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo quemamos y nos dejemos morir. O sea, ¿cuánto tenía esta mujer de torta y de aceite, de harina y de aceite, para que después de hacerse esa torta ya lo que esperaba era morirse? ¿Cuánto tenían? Pero va el profeta y ¿qué le dice? Hazme a mí primero. No le dijo dámelo a mí todo. No, algunos han predicado que es que él se lo pidió. No, le dijo hazme a mí primero. Lo que le estaba pidiendo era algo simbólico y profético. Eso era. Porque si ya lo que estaban haciendo era una torta, a lo mejor le estaba diciendo, no, me das un trocito a mí primero. Porque honrando al profeta, que representaba a Dios, estaba honrando a Dios. Alguien diga, en lo poco está lo mucho. Sigue leyendo. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y muchos días.
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho. ¿Cuál fue el gozo del Señor para esta mujer viuda y su hijo? Como fue poco y fiel en lo mucho, en lo poco, como fue fiel en lo poco, ¿dónde la puso el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a los de los talentos? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué le dijo a esta viuda? Dame a mí primero. En lo poco fue fiel. ¿Qué le hizo? ¿La cambió de vivienda? ¿La llevó a la casa de alguien? En el lugar donde estaba. Levanta la mano para decir esto. En el lugar donde estás. Y esto lo digo desde la experiencia. Por favor, créemelo. Que si me mantengo predicando es para hacer el bien, no por otro motivo. Para ayudar a la gente. No me motiva otra cosa que no sea bendecir a la gente. Dios te va a hacer prosperar donde estás. No bajes tu mano. No vas a tener que irte a ningún otro lugar. Ahí donde estás, Dios va a bendecir tus manos. Y todo lo que toques va a prosperar. Y vas a encontrar la gracia de Dios para avanzar ahí donde estás. Quizás otros se hundan, pero tú seguirás adelante y creciendo. Porque Dios está contigo. Aquella mujer, ¿qué le dio? ¿Qué le dio esta mujer al profeta? ¿Un gran banquete? ¿Alguien me ayuda a predicar? ¿Qué le dio? Una torta pequeña, una porción. Luego, ¿cuál fue la recompensa? Oró por ella, la cayó y le sopló. ¿Qué le dijo? Te voy a poner de mi espíritu para que tú... No. Le hizo sobreabundar en aquello que para ella fue un sacrificio, que fue la torta, que fue la harina. Dios, tengo ganas de chillar, hermano. Dios nos va a hacer prosperar. Porque esta iglesia es dadora. Esta es una iglesia comprometida. Y estoy viendo más a Dios en la economía, ahora que somos 40 y 50, que antes que tenía 300. En comparación, en equivalencia, somos 3 veces más abundantes ahora que antes. Porque en lo poco está lo mucho. Así que el diablo no te engañe. Porque tú no estás llamado a vivir una mentira. Si lo que tienes es poco, ¿qué tienes que decir? Es poco. Y dilo, es poco. Lo que tengo es poco. Pero dilo. Dilo con dignidad. Pero ahora, en lo poco, soy fiel. Porque sé que esto poco va a causar un rompimiento. ¿Qué hizo que aquellos dos que de 5 multiplicaron a 10 y de 2 pasaron a 4, ¿qué hizo que pasaran a una abundancia fuera de lo normal? Que se esforzaron en lo poco. ¿Qué fue lo que hizo que aquella viuda de estar esperando hacer una torta para morirse, pasara a tener tantas tortas y tanto aceite que no les hizo falta la lluvia? Porque había un milagro sobrenatural de abundancia. Y te digo algo, Dios te va a hacer que lo que toque en tus manos se multiplique y que te cunda. Que para otros el sueldo se acaba el día 15, pero de alguna manera u otra a ti el sueldo te cunde para todo el mes. Y llegas a tus pagos y llegan los compromisos y no sé de qué forma y manera, y Dios te ayuda a que salgas adelante. A eso se le llama bendición de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Mirad, los hombres de Dios,
La gran mayoría son todos dirigidos por el Espíritu Santo. Pero hay muchas veces que los hombres de Dios hablan y dicen, no porque Dios les haya dicho, sino porque esa es la voluntad de Dios. Entonces tú no tienes que esperar a que un siervo de Dios te diga, así te dice el Señor. No, porque hay cosas que Dios ya ha dicho, que lo único que tenemos que hacer nosotros es repetirlo. Y yo bendigo y admiro a estos hombres que fluyen tanto en la profecía. Y doy gracias a Dios por su vida. Y son de gran bendición a la iglesia, que saben hablar y tratan con las personas y le dicen cosas que pasaron en el tiempo pasado. Y todo eso es precioso, es un don de Dios. ¿Vale? Pero si Dios ha dicho algo, ¿por qué tiene que decirlo otra vez? Como por ejemplo, sé fiel en lo poco. Yo no necesito decirte, así te dice el Señor, Dios me ha dicho que sea. No, es algo que Él ha establecido. Sé fiel en lo poco, porque la recompensa de lo poco es que viene una abundancia a tu vida. Jueces capítulo 7, versos 2 y 3, y luego leemos el 7. Capítulo 7 de Jueces, verso 2, 3, y después saltamos al 7. Y dice así: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Cuánto era el pueblo que tenía Gedeón? Mucho. Si Dios dice que algo es mucho, ¿tú crees que Dios es de ahí de Cádiz? Dios no es andaluz. Si algo es mucho, según Dios, es que es mucho. ¿Alguien está aquí? Para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galai. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Que alguien sume 22.000 más 10.000. ¿Cuántos son? 32.000. Verso 7. Y Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gentes, cada uno en su lugar. De 32.000, si quedan 300, ¿cuántos se fueron? ¿A cuántos sacó el Señor? A 31.700. 32.000, el 10% de 32.000, ¿cuánto hubieran sido? 3.200. Oye, quedar algo en el 10% es mucho, ¿verdad? Pero es que aún era mucho. O sea, de 32.000 quedar 300 es menos del 1%. Que alguien compare el 1% con un 99%. ¿Es poco o es mucho? Pero en lo poco está lo mucho. Le dijo, no te voy a dar la victoria con 32.000, porque vas a decir que la victoria ha sido tuya. Te voy a dar la victoria con 300, con menos del 1%, para que no te quepa duda que la gloria que sobreviene no fueron por tu fuerza, sino por la gloria que yo deposito en lo poco. Porque así es como se glorifica el Señor. Cuando tú sabes que empezaste desde la nada, cuando tú sabes que nadie te podía ayudar, cuando tú sabes que no tenías ni padrino ni contactos, pero tú clamaste al Dios de los cielos y Él te dijo, ahí donde estás, con una piedra, Jacob se atrevió a emprender un camino al desierto. Con un poco de aceite se atrevió a levantar un altar a Jehová. ¿Y cómo vino?
vino con una familia de más de 70 personas. De ahí le vino la descendencia toda del pueblo de Dios. Y acabó siendo un hombre próspero y rico, porque en lo poco está lo mucho. Y Gedeón se fue con 300 hombres. Menos del 1%. Alguien diga, menos del 1%. Y ganó la batalla. A las maneras de Dios. Pusieron cántaros, una tea ardiendo, lo rompieron. El enemigo se confundió y se mataron entre ellos. Y lo único que tuvieron era que alabar a Dios. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Que cuando en lo poco está lo mucho, el diablo lo que busca es que tú mismo te ridiculices. Pero alguien diga, lo que tengo es poco, pero con lo poco me basta. Lucas capítulo 9. ¿Sigo predicando o a quién le gusta el mensaje de hoy? Bonito, ¿eh? Porque en lo poco. Lucas capítulo 9, verso 13 al 17. Dice así. Y Jesús le dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. ¿El grupo más pequeño cuánto era? De 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Escucha esto. Y comieron todos. Pero esos todos, ¿quién eran? ¿Jesús y sus discípulos? ¿Quién? Los 5.000 sin contar mujeres ni niños. ¿Cuánto pudiera haber? Yo calculo 10 o 12.000 personas. Siempre hay más mujeres que hombres. ¿En serio? Y los niños no te cuento nada. Y si son nerviosos es como si fuesen el doble. Y comieron todos, y dice una palabra ahí, y se quedaron esmayados. Y le pasaron el pescado, lo golieron, con eso te basta. ¿Qué hicieron? Se saciaron. ¿Sabes lo que significa saciarte? Cuando dices, ya no puedo más. ¿Quieres más? No puedo más. Y recogieron los que les sobró, 12 cestas de pedazos. 5 panes y 2 pescados, ¿para cuántas personas pueden dar? Supongamos que es un salmón, así, que dudo yo que un muchacho vaya con 2 salmones de picnic, no creo. Serían 2 pescaditos. Y 5 panes, no creo que fuesen esos panes de pueblo que pesan 5 kilos. A lo máximo de esos de medio kilo, o bollitos, ¿no? El asunto es que eran 2 y 5. Ponte que como mucho diera de comer para 3 personas. Y ahí, a 12.000, el equivalente en porcentaje, ¿cuánto es? Poco. Pero alguien diga, en lo poco está lo mucho. ¿Estoy inventando yo la palabra de hoy o está en la Biblia?
¿Qué diría aquel muchacho? Yo tengo para darle de comer a toda esta gente. ¿Tú crees que diría aquel muchacho aquello? ¿Hace falta de comer? No, hombre, no. Si yo tengo 5 panes y 2 peces, con esto damos de comer a todo el mundo. ¿Diría eso? ¿Qué diría el muchacho? Pero si esto me lo da mi madre a mí para hacerme un picnic aquí. Tráelo, muchacho. Pero que tengo que comer. Que trae para acá, muchacho. Y ahora se lo da Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿A quién bendijo Jesús? ¿A la comida? No. Mira lo que dice. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Pero entre palabra y palabra hay una coma. Yo creo que Jesús lo que hizo fue bendecir a Dios, bendecir a la gente y declarar abundancia sobre esa comida. Porque la bendición lo abarca todo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú valoras lo que tienes y le das la correcta importancia, ahí es donde se desata tu fe. Lo que tengo es esto, Señor. Lo que tengo es esto. Pues con esto me va a llegar para acabar el mes. Me va a llegar para atender a mi casa. Me va a llegar para llenar mi nevera. Con esto, es poco, yo no sé qué es poco, pero tú me vas a sobreabundar. Y no sé de dónde me va a venir, pero tú me lo vas a dar. Me vas a abrir puertas. Y empiezas a bendecir cada área de tu vida. Jesús no solo bendijo la comida, bendijo a la gente. Bendijo a Dios. Bendijo la comida. Bendijo a la gente que iba a servir. Él empezó a declarar bendición. Porque él sabía que lo que se necesita solamente es la bendición. ¿Y qué dice la Biblia? Que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que tienes que hacer constantemente es declarar bendito lo que tienes en la mano, sabiendo que lo que tienes es poco. No menospreciándolo como hizo aquel que solo tenía un denario, que lo menospreció. No, dándole importancia. Yo sé que mi diezmo puede ser poco, yo lo sé. Pero por eso tiene tanta valor, porque yo mismo sé que es poco, pero es que para mí representa mucho. Y como para mí representa mucho, aunque yo sé que es poco, lo traigo al Señor. Yo sé que ir a la iglesia puede ser para otro poca cosa, pero para mí es mucha importancia, porque tengo que coger un tren, tengo que hacer un transbordo, tengo que desplazarme. Para estar 2 horas en el culto, tengo que estar 4 horas fuera de mi casa. Eso es un sacrificio que es poco. Bueno, puede ser poco, pero para mí es mucho. O sea, tú vas viendo a lo largo de tu vida cosas que otros menosprecien, tú dices, pues sí, es verdad que es poco, pero es que para mí es mucho. Y como para mí es mucho, yo soy fiel en esto, es como una ofrenda a Dios. Es un sacrificio, es una honra que yo le doy a Dios. Y se saciaron. Y se saciaron. Llegará un momento, levanta la mano, que Dios va a producir en tu vida que te sacies del bien, que el Señor te dé la gracia y el favor para volver a recuperar lo que has perdido, que la abundancia volverá a tus manos, porque has sido fiel aun cuando tú, sabiendo que eras poco lo que tenías, fuiste fiel. Efesios 3:20. Rápido que estoy cerrando. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas. Levanta tu mano para recibir esto. Mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, la materia prima, te está diciendo, es lo que primeramente hay dentro de ti. A partir de lo que hay dentro de ti es lo que el Señor va a multiplicar. Te repito,
Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente pedimos o entendemos según, o sea, conforme al poder que actúa en nosotros, a lo primero que yo hiciera, a lo primero que yo dé. El poder es la fuerza. O sea, la fuerza que tú tengas es lo que el Señor te va a multiplicar. Porque en lo poco está lo mucho. En Lucas 6:38 hay una promesa. Y con esto sí que termino. Dad y se os dará. Pero mira de qué manera. Medida buena. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿A qué se está refiriendo? A que cuando tú das sabiendo lo que es poco, pero para ti es mucho, tú has dado una medida apretada y remecida y buena. Claro, a medida, o sea, en consecuencia de eso, así recibes, pero en abundancia. Recibes cosas buenas, apretadas y remecida. Por eso en lo poco está lo mucho. Lo que tienes es de Dios. Y Dios está contigo. Y quiero orar por ti, póngase de pie. Padre, levanta tus manos. Oro por todos y cada uno de ellos para que esta palabra se grabe en sus corazones. Señor, multiplícalos. Multiplícalos. Que abunden. Que sea recompensada su entrega y su esfuerzo. Que tu gloria esté sobre ellos. Ábrele puertas. Señor, traemos a memoria todas las veces que hemos traído ofrendas y diezmos delante de ti. Todo el servicio que hemos hecho a esta iglesia. El trabajo que hemos hecho para ti. Sea recompensado, Señor. Y si tú recompensaste en esa parábola al de 5 y al de 2 talentos. Y si tú recompensaste a aquella viuda con la torta. Y si tú recompensaste a aquel muchacho con el pescado y el pan, a nosotros también. Porque algo que en la Biblia está establecido más de 3 veces significa que es un precedente para todos los que hagan lo mismo. Les va a ocurrir lo mismo. Y yo declaro que la bendición de Dios está con nosotros. Esta iglesia va a seguir creciendo en amor y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana solicito que vengan los más posibles a interceder a las 7. Esta iglesia te necesita y tú la necesitas a ella. El jueves vente a las 7 a escuchar la palabra de Dios. Y el domingo te espero aquí para celebrar culto al Señor. Amén. Dios te ama y yo también.